Hola, buenos días a todos. Espero que estén todos bien en sus casitas. En esta mañana yo decidí hacer temprano el devocional para alcanzar a ponerlo en el grupo para que lo puedan ver antes de comenzar las actividades macro, digamos, del día. Ya llevamos casi 3 semanas de cuarentena encerraditos en nuestras casas y sé que ha sido un poco, bueno, intenso en algunas medidas, creo yo, el estar encerrado, el estar en casa. Hay muchas cosas que yo creo que hemos hecho eh, y el hecho de compartir con nuestra familia, en el caso mío con mi esposa y ustedes compartiendo con su familia, sé que también ha sido un momento intenso, ¿ya? Y nuevos que han rompido nuestros esquemas habituales, siguiendo el ritmo, digamos, que seguíamos antes de que se declarara la crisis sanitaria. Bien, yo quisiera aprovechar de compartir un versículo de la Escritura, unos versículos. Y estos versículos se encuentran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y los voy a leer rápidamente. Dice así: Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Voy a hablar brevemente del contexto de este Evangelio. El Evangelio según San Mateo fue escrito por el evangelista Mateo. Algunos dicen que también siguió siendo escrito por los discípulos de él, la escuela matiana que le llaman los expertos. Y estos versículos, estos capítulos de Mateo fueron escritos posterior al año 50 después de Cristo. No hay una fecha precisa. Es de la segunda mitad del primer siglo, ¿ya? Digamos que esto fue casi 20 años después de que Jesús ya había fallecido y había resucitado, ¿cierto? Fue mucho tiempo después, entonces tiene mucha riqueza relacionada con la reflexión en estos 20 años respecto a lo que es el legado de Jesús, cómo impactó más vidas a través de los discípulos, a través de los apóstoles, durante 20 años de trabajo, y cómo la iglesia percibió a Jesús a través del trabajo de los evangelistas. Yo le puse como título a este sermón o a este breve devocional, mejor dicho, le puse tiempo de terapia. ¿Ya? Esto es porque quiero seguir un poco la idea de Mario y Mauricio, que Dios también le mostró a ellos que habían tiempos, ¿ya? Y este es un tiempo, creo yo, de terapia. Y me parece interesante porque la palabra en sí tiene una riqueza tremenda. Y bueno, siguiendo con la descripción del contexto de Mateo, eh, este evangelio es un evangelio netamente pedagógico, ¿ya? Está hecho para los profesores, en realidad. Está hecho para nosotros. Porque este evangelista lo que hizo fue sistematizar lo que Jesús había hecho con ellos y lo que había hecho en el pueblo de Israel, digamos, en los tiempos que él hizo su ministerio. Y Mateo tuvo 20 años para poder recopilar toda la información que había, todo el relato oral, todo lo que Jesús había enseñado, todo lo que aprendió de Jesús, y él lo sistematizó. Tomó también a Marco, al Evangelio de Marco, como también base para lo que él estaba haciendo. Y él sistematiza todos los dichos de Jesús, todos los discursos de Jesús, y muestra a Jesús como un maestro, ¿ya? Entonces, este evangelio fue escrito y fue sistematizado pedagógicamente para poder enseñarlo a los catecúmenos, ¿ya? Esto quiere decir las personas que estaban dispuestas para aprender del evangelio. Entonces, la iglesia primitiva tomó al evangelio de Mateo, porque lo había preparado él así, para que los nuevos creyentes aprendieran de la vida de Jesús y aprendieran, digamos, cuál era el motivo de que Jesús había llegado como Salvador. Entonces, muy interesante cómo se plantea. Por eso este Mateo es el evangelio de los profesores, es el evangelio de Jesús siendo un maestro, ya nuestro profesor. Y presenta a Jesús como superior a Moisés, ¿ya? Lo presenta como mayor a Moisés, él viene a cumplir la ley. Eso para que se tenga en cuenta de por qué, del por qué las historias que están acá, de por qué se sigue un cierto ritmo. Bien, me voy a enfocar al capítulo 14. El capítulo 14 es muy
intenso, ¿ya? Parte con una historia muy importante que es cuando Juan el Bautista es asesinado, ¿ya? En los primeros versículos, del 1 al 12, ustedes se van a dar cuenta si lo leen, que muestran el momento en que Juan el Bautista es asesinado, ¿ya? Juan el Bautista fue un profeta, que fue el profeta que anunció que Jesús iba a venir. Y nótese lo interesante de esto, que Juan el Bautista es primo de Jesús, ¿ya? Ellos son primos. Hay capítulos en otros evangelios donde también se habla en que María, ¿cierto? Y en este caso su prima, eh, María visita a su prima y su prima estaba embarazada de Juan el Bautista. Y bueno, los historiadores, ¿qué es lo que dicen? Los historiadores bíblicos dicen que lo más probable es que Jesús muchas de las cosas que aprendió las aprendió de su primo. ¿Ya? De hecho, él fue bautizado por su primo porque él era un discípulo, dicen expertos, de Juan el Bautista. ¿Ya? Eso es lo que se infiere del texto. Y es interesante porque Jesús mismo dice que su propio primo, el Bautista, Juan el Bautista, es el mayor de los profetas, porque él era el que tenía que anunciar a Jesús, el Salvador. Y es muy linda esos versículos. Ahora, ¿qué ocurre en el capítulo 14? Por las circunstancias que ustedes pueden leer ahí después, Juan el Bautista es ejecutado, es decapitado. Y dice, por eso parte el versículo 13 diciendo, oyéndolo Jesús. ¿Qué fue lo que oyó Jesús? ¿Qué fue lo que escuchó? Él escuchó la noticia de que su primo había sido asesinado, había sido ejecutado. Y es increíble la reacción que tiene Jesús después de eso, porque dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca, dice, a un lugar desierto y apartado. Qué interesante porque Jesús en ese momento, lo que se puede inferir del texto es que Jesús se aparta a un momento de todo su ministerio. Él estaba en pleno proceso de su ministerio, predicando, haciendo milagros, haciendo muchas cosas, mostrando el Evangelio a la gente, viviendo el Evangelio, encarnando la salvación y bendiciendo a muchos. Y en ese momento se entera que su primo es decapitado. Su mentor, quien lo bautizó. Y eso trajo una complicación al corazón de Jesús. Y por eso él cuando lo oyó, lo primero que hizo fue irse a un lugar apartado. Dijo, necesito estar solo. Lo más probable es que esto lo entristeció, porque era su primo, era su familia. Jesús no era un robot, no era de piedra. Jesús sentía, lloraba, inclusive dicen algunos versículos. Y Jesús sintió el dolor de la pérdida de su primo. Y por eso fue un lugar solo y apartado, donde solamente estaba él y el Padre, orando, reflexionando, quizás llorando por la partida de su mentor, de su primo, de quien lo bautizó. Eso lo impactó fuertemente en su ministerio, a él personalmente. Y él por eso se fue a ese lugar. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido eso? De repente una noticia que nos deja en otra. Y queremos estar solos un momento, apartarnos del ruido, apartarnos del bullicio, apartarnos de alguna parte, estar solos, pensar, llorar, reflexionar, pensar, recapitularse, ¿cierto? Ordenarse. Y eso Jesús lo tuvo que vivir, lo vivió en un momento. A pesar de que él era el Hijo de Dios, a pesar de que él tenía todo el poder para poder avanzar en el Evangelio y decir, bueno, esto a mí no me para. No, Jesús era humano, Jesús era una persona, era un hombre, y sintió la pérdida, y por eso se fue a un lado, se apartó. Pero me parece increíble lo que sucede después, que dice que la gente lo siguió cuando supo que Jesús había ido a cierto lugar, la gente fue a buscarlo de las ciudades, caminó y lo fue a buscar. Lo fue a buscar, y Jesús cuando se baja de la barca, mira a la multitud y mira una cantidad tremenda de personas. Y dice el versículo que tuvo compasión de ellos. El, el concepto en griego es muy difícil de pronunciar. Habla de que Jesús se le conmovió todo su ser, todos sus órganos, todos sus intestinos, todas sus vísceras. Eso es lo que quiere decir de la palabra griega al español directamente, que se le conmovió todo el interior. O sea, se conmovió tanto porque los vio necesitados. Pero Jesús estaba con un dolor tremendo en su corazón, que era haber perdido a su primo. Entonces imagínense, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido que estar alentando a otros con el corazón casi hecho pedazos? Con nuestra área emocional en crisis. Y hemos tenido que ayudar a otros, hemos tenido que alentar a otros, hemos tenido que decirles, ¿sabes qué? Sí, adelante. Pero nosotros en el corazón hemos estado muy tristes. Y quizás nos reflejamos, no vivimos lo que estamos diciendo. Bueno, Jesús
pensó que en ese momento de reflexión iba a poder estar tranquilo y quizás replantearse muchas cosas, quién sabe. Pero el trabajo no paró. De hecho, él cuando vio eso dijo, bueno, yo tengo un trabajo que seguir. Debo hacerlo porque también Juan el Bautista, su primo, había anunciado aquello, que él iba a ser la persona que iba a llevar la salvación al pueblo. Entonces, por eso me parece interesante de lo que dice después, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es increíble porque yo busqué en el original, en el griego original, cuál es la palabra que ocupaba para sanar. ¿Ya? Porque uno cuando piensa, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, uno piensa inmediatamente en enfermedades como, no sé, el resfriado, el cáncer, el SIDA, enfermedades. Y Jesús sana con una sanidad del cuerpo, física, biológica. Pero es increíble que en griego la palabra, yo lo escribí acá porque es difícil de, bueno, no es tan difícil de pronunciar, pero para que ustedes la vean, la anoté, ¿ya? Ahí dice. Dice heterapeusen. Está escrito en griego y abajo le puse la traducción entre comillas heterapeusen, ¿ya? Y la palabra heterapeusen viene de una palabra muy, muy conocida para nosotros, que la conocemos porque es parte de nuestra sociedad, que también es inclusive un trabajo que se realiza. Y de aquí viene esta palabra, viene de la palabra terapeia, que traducida podría ser terapia, terapia, que en el diccionario griego se traduce por servicio, y a nivel general me refiero como un servicio, pero a nivel médico se traduce como tratamiento para curar, tratamiento. Eterapeusen, de ahí viene la palabra terapia. Entonces, si lo traducimos directamente, es muy potente el versículo porque dice, y tuvo compasión de ellos y en vez de sanó, es decir, e hizo terapia con los que de ellos estaban enfermos. Hizo terapia. Jesús hizo terapia. Entonces es interesante ver cómo Jesús, estando él recién saliendo de un duelo, casi inmediatamente, le toca ir a hacerle terapia emocional, porque la terapia no solamente Jesús hizo sanidad, porque Jesús hizo sanidades físicas y biológicas, pero en este momento específico en la Biblia habla de que él hizo una terapia emocional, una terapia del alma, una terapia de la mente, una terapia del corazón. Y eso es muy interesante, muy lindo. Jesús no solamente hizo sanidad con el cuerpo, sino que también sanó a personas que venían con dolencias. Se les había quebrado el corazón, habían sufrido desengaño, habían sufrido traiciones, sufrían por pecados que habían cometido, estaban arrepentidos, pero estaban también apartados, estaban atormentados, no del cuerpo, sino que del alma. Pero Jesús dice ahí en la palabra, hizo terapia con ellos, conversó con ellos, les dio consejos, se dio el tiempo de escucharlos. Jesús escuchó y también Él dio la respuesta para ellos. O sea, la gente lo buscaba por la necesidad emocional, por la necesidad espiritual que tenían, no solamente física. Entonces Jesús es nuestro terapeuta, fue el terapeuta de ellos. A pesar de que Jesús estaba con un tremendo dolor, Él hizo terapia. Entonces, en estos tiempos, a lo mejor, creo yo, por lo que estoy viendo, por lo que estoy también experimentando y por lo que percibo, es que este es un tiempo de terapia. Jesús nos tiene en la casa para hacer terapia con nosotros. Bueno, el Señor lo hace todos los días. Él tiene paciencia, Él nos da los pasos a seguir, Él nos enseña para ir mejorando, para ir reparando aquellas cosas que están mal en nosotros. Porque la terapia es así, cuando alguien se rompe un hueso o tiene algo en el pie que se le causó, el terapeuta lo que hace, ¿cierto? Dedica tiempo, ejercicios, duele, hay pasos a seguir. Bueno, Jesús hace lo mismo todos los días con nosotros. Día a día hace terapia con nosotros. Y en este tiempo es un tiempo de terapia. Es un tiempo en que Jesús está tratando con nuestro corazón. Por último, señalar, vivimos una crisis social meses atrás, en octubre, y la iglesia fue llamada también a salir y manifestarse en alguna medida. Pero yo creo que el Señor fue sabio. Y, y lo que ha hecho en este tiempo, como se venía viendo que en marzo iba a comenzar tremendas manifestaciones,
Yo creo que el Señor empujó a todos y a la iglesia la empujó a la casa. Hay cada uno buscar al Señor, para que después cuando nos toque enfrentar los problemas sociales después de esta crisis sanitaria, podamos estar empoderados del Señor, empoderados de Él. Después de esto, después de este proceso que vivió de duro Jesús, lo que hizo fue alimentar a 5.000 personas, hizo un milagro tremendo. Después caminó sobre las aguas, después siguió anunciando el Evangelio con mucha más fuerza. O sea, este proceso de crisis que él vivió y que él también fue un momento terapéutico, porque él también, haciendo terapia con los demás, fue terapia también para él, entendió los propósitos por los que había sido llamado y que tenía que cumplirlo a pesar del dolor. Eso también a nosotros nos enseña que después de este proceso, o que en este proceso tenemos que aprender, es una terapia que el Señor hace con nosotros, y que después de esta terapia tenemos que estar recuperados. ¿Para qué? Para ir a la sociedad y mostrar lo que Jesús dice respecto a las desigualdades sociales, a la justicia, cuál es el concepto de justicia, cuál es el concepto de amor, el amor al prójimo, el amor a Dios primero, el amor a mí mismo y el amor al prójimo. Entonces es un momento de terapia al que nosotros tenemos que responder. Tomemos esto como tiempo de terapia, Eterapeusen. Dios también hace terapia con los que estamos enfermos en este tiempo. Me gustaría orar brevemente antes de terminar este devocional y quiero agradecer a cada uno de ustedes por la paciencia de poder escuchar los devocionales y espero que esto también sea de beneficio para cada uno de nosotros. Señor, gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra con mis colegas. Señor, ruego que tu Espíritu les acompañe en todo momento, que ellos sean fortalecidos espiritualmente y familiarmente. Todos nosotros también, Señor. Te pedimos por nuestra nación, te pedimos por los gobernantes, para que tú también pongas sabiduría, Señor, porque también han sido puestos por ti. Ayúdanos, Señor, también a entender tus propósitos en medio de esta crisis sanitaria, Señor. Rogamos por aquellos que conocemos que están enfermos o por aquellos, Señor, que están muy expuestos, Señor, a la enfermedad. Rogamos, Señor, que tu manto de amor, que tu sangre poderosa los cubra y entregue sanidad, Señor. Así como en este caso, la enfermedad se expande, Señor. Queremos que también se expanda tu sanidad, Señor, en la nación y en el mundo. Muchas gracias, Padre, y rogamos tu compañía y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un muy buen fin de semana todos ustedes y estaremos en contacto virtual. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.